Today we're going to talk about public parks. Nowadays there's a trend to build public parks everywhere and make cities greener. Public parks provide places to experience nature, engage physical activity, relax. They also reduce urban heat islands, improve air quality, and absorb carbon from the atmosphere. Parks are both a social and environmental infrastructure. I am now at the Parque La Horqueta in the 20th district of Cali. In major Colombian cities, public space is rare and valuable. Toda la zona tiene muy bajito índice de espacio público por habitante. Realmente es casi 0.10 metros cuadrados por habitante. This park is a way to give back public space to people of the area. This park is also creating a physical and social link between the two surrounding districts. Su situación es muy estratégica porque está justo en el borde entre dos comunas. Esta es la comuna 20 y la comuna 19, que tradicionalmente estaban sueltas, porque la vía es una vía muy rápida que no ayuda a hacer cremallera, sino que hace una rotura. Entonces el proyecto primero plantea la recuperación de esta zona, produce eventos urbanos como los que se ven acá. En horas de la mañana hay grupos de la tercera edad, hay muchas veces entrenamientos de equipos de deporte, y en las tardes vienen los niños, las canchas sintéticas se usan. The most difficult in every project is to start, to give the first impulse. This park was the beginning of a series of projects in the area. Este proyecto, cuando arrancó, también permitió que se viera la necesidad de seguir adelante, ir aumentando, ir amarrando otros espacios. Entonces el segundo proyecto que generó fue la recuperación de la movilidad peatonal por todo el borde de la avenida, que es la que va prácticamente 1 kilómetro de largo, va hasta una glorieta en la 50 y sube hasta la calle 42. Y eso ha sido muy interesante porque en estos territorios hay muchas barreras invisibles entre una zona y otra, pero toda la movilidad peatonal permite que haya siempre un tránsito permanente porque es más cómodo, porque la infraestructura es apropiada, porque además aparecieron árboles que permiten que vayan mitigando el calor que se puede dar aquí en horas de la tarde. Entonces, de esa manera, un proyecto relativamente pequeño, este es un proyecto de 5.700 metros cuadrados, empezó a tener un impacto en la zona y a ir iluminando otras posibilidades. Public parks have many advantages. They can reduce heat, improve air quality, allow people to live a healthier life, create and unite a community. But as they are open to everybody, they can also become unwelcoming and dangerous places. I am now going to the park Parque de los Estudiantes, in the 3rd district of Cali. This park was a free and open space for students of the nearby university. And when the public bus Mio came to Cali, it also became a transit area between the main street, the Calle Quinta, and the bus station. But as this place is open, with time, it became a place of drug consumption and trafficking. Este espacio con el tiempo se empezó a convertir en un espacio donde habitaban personas consumidores de psicoactivos, y esto generaba que el espacio se volviera peligroso. Las personas consumían el psicoactivo en las escaleras y estorbaba mucho al transeúnte y también a los niños que pasaban por acá. At one point, the police decided to act and started to push out people of the area, but it only made things worse. Y el lugar empezó a volverse muy peligroso, robaban, atracaban con arma blanca, entonces el lugar no era fácil de habitar, y más si era un lugar de tránsito para llegar a una estación del Mío. Students and teachers from the University San Buenaventura in Cali got interested by the problem and started to investigate. Empezamos a socializar con todas las personas que habitan el lugar, con los transeúntes, con las personas que consumían marihuana para ese entonces, y empezamos a llegar a un diálogo y a una socialización de cómo hacer para resolverlos. Instead of pushing people out of the park, they decided to embrace the problem and to show people that public space is for everybody and that everyone has to find his place. El proyecto de nosotros se llamaba Tejido de Buenas Acciones. Planteamos en el pedestal de la estatua de Jovita un telón blanco que cubría totalmente su pedestal,
y empezar a socializar con las personas, a que nos regalaran un minuto de su tiempo para tomarse la molestia de coser en ese pedestal blanco un pequeño cuadro de color que significaba y tuviera algún mensaje dar a la sociedad. Con este proyecto lo que hicimos fue de que las personas socializaran entre sí mientras cosían esos pequeños trozos de tela, empezar a socializar y empezar a tener una interacción y una comunicación con todas las personas que habitan en este lugar. Tomamos como la iniciativa de proponer de que este parque es para todos, nos pertenece a todos, de que no tenemos por qué sentir inseguridad o miedo al transitar por este lugar. Entonces se llegó al acuerdo de que ubicar o sectorizar a las personas que consumen hacia este espacio, ya que es un espacio que no es necesariamente para transitar y llegar de la estación del miedo o al destino que vamos. This project allowed people to communicate together and respect each other. It also permitted to bring life to the park and bring people from different gender, ages, and social backgrounds to the area. This density and high number of people creates a feeling of security. To keep the dynamic going, the city started to improve the park physically, and they also started to organize public cultural events through the year. Nos pusimos a la tarea a mejorar el parque, a ponerle iluminación a un sector muy oscuro que tenía el parque. También recuperamos unos andenes que estaban en madera, unas estivas que estaban en madera deterioradas completamente, donde había problemas incluso para movilidad peatonal. La Mesa de Cultura Ciudadana realizó 2 eventos. Uno de ellos fue una exposición fotográfica que se denomina Pasado, Presente y Futuro de la Comuna 3, la Comuna Ciudad. Okay, so that's it for today. I hope you like the video, like it, share it, subscribe to the channel, and I'll see you next week. Bye.